Oh, cantadmelas otra vez. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Con el hermano Mota. Bellas palabras de vida. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Les habla el hermano Mota diciéndoles que nunca me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy estaremos hablando acerca de los beneficios de la sabiduría y hablo del tipo de sabiduría que nos brinda Dios a través de la Biblia. Dentro de los dones espirituales que Dios ha brindado, se encuentra este, y lo leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. En definición, sabiduría es algo como conducta prudente o la habilidad de juzgar correctamente y seguir el curso de acción más sano, basado en el entendimiento, el conocimiento, la experiencia. En otras palabras, es tener un buen juicio. Vamos a hablar de la sabiduría en algunos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Ahora los invito a leer Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pasemos a Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, se lee de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uno de los hermanos del Señor, Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el capítulo 3, versículos 13 al 17, dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Como hemos leído, en el Nuevo Testamento se nos motiva a adquirir siempre sabiduría,
o sea, tener buen juicio, aprender de Dios para tomar buenas acciones en nuestras vidas y prepararnos para la vida eterna. Sin sabiduría, caemos en el error fácilmente. Sin sabiduría nos equivocaremos al tomar un buen camino que nos conduzca a obedecer la voluntad de Dios. Igualmente, la Biblia nos informa lo que la sabiduría hará en nuestra vida. Proverbios 8 dice que la eternidad de la sabiduría nos proveerá todo lo que necesitamos para alcanzar a Dios. Pero déjenme leerles Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurado son los que la retienen. De acuerdo a este Proverbio capítulo 3, se nos dice que si adquirimos sabiduría, hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En el versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. También dice Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y bueno, el favor de Dios nos trae múltiples bendiciones en esta vida y por supuesto para la vida eterna si somos fieles hasta la muerte. Revisemos un poco más acerca del capítulo 3 de Proverbios. Dice el versículo 17 que los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos. Contrariamente, Satanás engaña a los hombres haciéndoles pensar que el pecado es el camino de gozo y de felicidad. Pero el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 24 y 25, enseña que el pecado, aunque es placentero, es de tiempo corto y luego vamos a tener que sufrir las consecuencias producidas por el pecado. Pero el que es sabio, o sea, el que ha obtenido sabiduría, entiende que mejor es el gozo duradero que se encuentra en la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia cita allí en Hebreos 11, 24 y 25 al gran Moisés, y no voy a dejarlos sin leer estos pasajes. Dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y bueno, quienes hemos pecado, y la Biblia dice que todos lo hemos hecho, en realidad, cuando se peca, se puede obtener algún placer, pero esto es solo por un tiempo. Luego el pecado mismo y Satanás nos pasa factura dolorosa, y tendremos que asumir todas las consecuencias de estas malas decisiones. Sigamos con Proverbios 3, el mismo versículo 17. Dice que en la sabiduría todas sus veredas son de paz.
Y eso es cierto, porque la desobediencia a la ley de Dios, como ya lo venía diciendo, resulta en tristeza y en sufrimiento. Un ejemplo de ellos es la inmoralidad sexual, que muchas veces trae enfermedades venéreas, el SIDA, embarazos no deseados, en fin, una cantidad de problemas en nuestra salud, aún en nuestra honra. Otro pecado es la borrachera, que deja a la persona en la miseria. Pero los que llevan vidas obedientes al Señor, y voy a citar Proverbios 1:33, dice que habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Los caminos de la sabiduría y todas sus veredas son deleitosos y llenos de paz. ¿Por qué? Porque la sabiduría siempre nos va a guiar por senderos buenos. Leamos Proverbios capítulo 6, versículos 22 y 23. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hay un pasaje que se encuentra en Salmos capítulo 119, versículo 5, que nos ilustra de verdadera lámpara y lumbrera nuestro camino, la sabiduría, o sea, la palabra de Dios. Leámoslo. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos instruye para que llevemos vidas prudentes, juiciosas, llenas de bendiciones. Además que la sabiduría nos brinda una total seguridad, pues dependemos confiadamente de Dios. Proverbio 1:33, hablando la sabiduría, dice, el que me oyere habitará confiadamente. En Proverbios capítulo 2, versículos 7 y 8, se lee, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Otro fruto de la sabiduría es la siguiente, Proverbios 2:11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y leamos Proverbios capítulo 3, versículos 23 al 26. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Amigos, amigas, los que andan con la sabiduría que Dios da en su palabra, evitan toda clase de tentaciones, trampas y peligros en el camino. Y hay otras promesas realmente preciosas cuando se adquiere la sabiduría. Y es que la sabiduría da una vida larga y prosperada. Proverbios 3:2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, si andamos sabiamente, Dios nos promete muchos años de vida. Y además, como dice Proverbios 3:16, pues que además de que largura de días está en nuestra mano derecha, en la izquierda habrán riquezas y honra. Los que viven de acuerdo a la palabra de Dios evitan muchas cosas que acortan la vida.
los vicios, la mala vida, las malas amistades, pueden acortar tu vida. Pero si eres sabio, Dios te va a brindar una larga existencia sobre la tierra. Así que la sabiduría nos da riquezas también y nos brinda honor, nos da poder, nos fortalece. La pregunta entonces es, ¿cómo llegamos a ser sabios? El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas encontramos la vida eterna y son las que dan testimonio de Él. Y hay un ejemplo de hermanos en Cristo en una región llamada Berea, que son alabados por escudriñar las Escrituras. En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que estos eran más nobles porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas que les predicaba el apóstol Pablo eran o no eran verdad. Y podemos llegar a ser sabios escuchando el consejo de personas sabias. Todos los hombres sabios pueden ilustrarnos en caminos rectos, aunque hay hombres ancianos que no tienen sabiduría, ¿cierto? Como aquellos que rodeaban a Job. Otras personas que nos pueden hacer sabias son nuestros padres. Y la Biblia nos invita a escuchar a papá y a mamá. Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 5, se lee de la siguiente manera. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Un padre y una madre siempre están buscando lo mejor para sus hijos, pero hay mucha rebeldía a veces en los jóvenes que piensan que sus padres son personas con ideas antiguas, ideas retrógradas. Pero nos haría bien más prestar oído a lo que nuestro padre o nuestra madre tiene para decirnos. Ellos han adquirido experiencia. Tal vez se han equivocado en el pasado, pero eso los ha hecho reconsiderar sus caminos y no desean que nosotros tomemos esos mismos malos caminos. Así que, jovencitos, jovencitas, escuchemos a papá, escuchemos a mamá y podremos adquirir mucha sabiduría de parte de ellos. Escuchemos también a los que tienen la sabiduría de arriba, no la sabiduría de este mundo. Escuchemos a los predicadores del Evangelio, a aquellos que no se salen de lo que está escrito. Pidamos sabiduría en oración. En realidad, si estamos en Cristo, según Colosenses 2:3, entonces nos serán revelados los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que están en Cristo Jesús. Ahora bien, la Biblia nos fue dejada por Dios para que todos los hombres acudamos a ella, porque en ellas hay palabras de verdad. Y todos podemos entender y obedecer la voluntad de Dios para ser salvos. Voy a leerles un pasaje, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. No seáis insensatos,
sino comprended cuál es la voluntad del Señor. La Biblia ha sido dejada para que la entendamos. Y si no la entendemos, pues es nuestra culpa. Nosotros a veces rehusamos usar la inteligencia para aprender nuevas cosas. Pero no es que Dios nos haya dejado un libro de instrucciones que usted no tenga la capacidad de entender. Dice Efesios capítulo 3, versículos 3 al 4, que lo he escrito, y luego dice, leyéndolo, podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Pero ¿por qué muchos no entienden? Bueno, hay muchos factores. Algunas veces aquellos que son insensatos, que no investigan por sí mismos, terminan guiados por falsos maestros, por sus opiniones, por el prejuicio, por los sentimientos, y esto causa la ignorancia de la palabra de Dios. Una persona que no usa su cabeza no aprende jamás la Biblia. Recientemente estuve con una amiga estudiando, una señora de ya muchos años, y le estaba expresando prácticamente que Dios desea que entendamos su buena voluntad y la obedezcamos. Y esta persona me dice, en mi opinión, yo pienso que uno puede ir al cielo de acuerdo a cómo uno piensa que es lo mejor. Y yo le digo, no, porque tenemos un manual de vida. Y el hecho de que usted no lea la Biblia y por supuesto no la entiende, no le da autoridad para prefijar voluntariamente su propio camino hacia el cielo. Por eso, mi amigo, mi amiga, use la mente, use la inteligencia que Dios le ha dado. Ya leímos allí Hechos 17:11 de estos hermanos que vivían en Berea. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Imitemos a nuestros hermanos en Berea. Imitemos al eunuco de Hechos 8:39, que luego de que entendió el Evangelio, se bautizó para el perdón de los pecados y dice que siguió gozoso su camino por haber entendido y obedecido el Evangelio. En conclusión, Isaías 1:18 dice, venid, pues dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, la desobediencia a la voluntad de Dios jamás será razonable. El no adorar a Dios como Él desea que lo adoremos tampoco será razonable. Y el no aplicarnos para entender la voluntad de Dios nos va a llevar el día del juicio a la condenación. Hoy les he leído mucha Biblia, pero bueno, 1 de Pedro 4:11 dice que el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Les deseo un rico día lleno de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras.